Wow, pues bienvenidos, qué bueno que están aquí. ¿Por qué no empezamos orando? Empezamos pidiendo la dirección del Señor. Inclina tu rostro, vamos a pedir. Señor, gracias te damos por permitirnos venir ante ti, Señor, por permitirnos, Señor, conocerte, permitirnos, Padre, Señor, ser parte de lo que tú quieres hacer en esta tierra. Permítenos, Señor, escuchar tu voz. Escudriñar tu palabra, Señor, para que por medio de ella tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, Padre. Te pido que sigas haciendo tu obra, Señor, en medio de nuestras mentes, nuestras familias, nuestro entorno, nuestra ciudad, este mundo entero, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bueno, la verdad estoy contento de estar aquí. Esta es la última, es el último domingo que nos vemos en un periodo de tiempo. Ya estamos el próximo sábado por salir, pero estamos muy contentos por haber que Dios permitió estar en este lugar con ustedes, conviviendo, adorando. Y pues nada más quería agradecerles, y nunca me voy a cansar de agradecerles todo lo que hacen. Somos parte de la obra, todos nosotros, tanto ustedes como lo que hacen aquí, como yo lo que estoy haciendo allá. Todos somos parte de esto, entonces gracias. Y bueno, ya entrando, la verdad a mí, cada quien tiene un libro o no sé, una parte de la Biblia que les gusta más leer. En mi caso son los libros históricos. Todo lo que tenga que ver con historias, todo lo que tenga que ver con tiempo, con una secuencia larga, eso me agrada. El libro de Hechos es uno de mis favoritos, el único libro histórico del Nuevo Testamento. Todo eso me agrada, pero he empezado a leer un poco de historia cristiana, pero más reciente. Y en medio de esa historia cristiana más reciente me encontré a un pequeño país, un pequeño grupo de personas. ¿Alguien ha escuchado de los moravos? ¿Alguien que haya dicho, yo he escuchado de los moravos? ¿Nadie? Pues qué bueno, porque así me van a poner más atención. Los moravos era una pequeña región o un país que ahorita ya podríamos decir que es la República Checa, ¿sí? Pero antes era Moravia. Un grupo de personas que habían creído después de Lutero, después de que el cristianismo empezó a emerger de nuevo en los años 1720 y tantos, después de que se empezó hubo una gran persecución. Después de que Lutero empezara a salir de la iglesia tradicional, después de todo eso hubo una gran persecución a cristianos que creían, a cristianos que se salieron de la tradición para creer que Jesucristo era más que suficiente para perdón de pecados, que Jesucristo era el que traía esperanza y salvación al mundo. Estos eran moravos, estaban en República Checa, lo que ahora es República Checa, pero en medio de la historia de los moravos hay un personaje muy, muy crucial. Él era un alemán, era un conde, era una persona adinerada que tuvo que ver mucho con la expansión de los cristianos de Moravia, los moravos. ¿Por qué? Porque en medio de esa persecución el lugar más cercano que podían irse era el sur de Alemania, y él tenía muchos terrenos en ese lugar. Entonces muchos de los moravos cristianos que estaban saliendo por la persecución llegaron al sur de Alemania. Ahí con el conde se llamaba Nikolaus von Zinzendorf. No sé si lo pronuncié bien, y no creo, pero Zinzendorf era un hombre que desde niño a los 16 años le creyó a Dios. Un hombre adinerado, era un conde. Era un hombre que tenía las posibilidades económicas. Y a mí se me hace muy raro, ¿no? Que alguien acomodado pueda entregar todo. No digo que es imposible, sino es un poco raro
ver que una persona que tiene muchas facilidades en cuestión de dinero puede entregarse por completo a la obra. Y este hombre, al recibir a tanta gente de fuera, empezó a trabajar con ellos. Sí, él era cristiano, él creía, él tenía la fe firme, y llegaron más gente después de la persecución. Y empezó a trabajar con ellos y se instituyó la iglesia morava. Y dices, no he escuchado de ella. Aquí en México no tenemos la iglesia morava, pero al sur del continente hay iglesias hoy en día que se ganaron por la predicación de aquella iglesia que empezó en la Alemania del Sur, la iglesia morava. En Ecuador, en las Islas Malvinas, hubo una extensión de lo que Dios quería hacer por medio de esa iglesia, la iglesia de los moravos. Cuando yo te invito a que leas más y busques información de esta iglesia, te va a llenar mucho. Esta iglesia tenía 3 pilares. La iglesia se dedicaba a adorar, a orar y a predicar. Y yo creo que es la esencia de cualquier iglesia, ¿sí? El orar, el alabar y el predicar. De hecho, se dice que ellos instituyeron una oración constante, día y noche, durante 100 años. Una pequeña nación dentro de Alemania que estaba creyéndole al Señor. Ellos se distinguían por su manera de adorar y su manera de orar. Pero no solo se acomodaban en la iglesia, sino que ellos deseaban llevar el mensaje a otras personas. De hecho, ellos fueron los pioneros del evangelio misionero en esa época, porque por mucho tiempo el evangelio se mantuvo muy apagado, ¿sí? El evangelio se mantuvo hasta, si quieres, un poco rezagado, pero por medio de esta iglesia que creció, empezaron las misiones mundiales. Realmente ellos pudieron tomarse como los que abrieron realmente las misiones, porque ellos inspiraron a grandes evangelistas mucho después para poder ir y predicar a muchas personas. Esto fue más o menos en el año 1742 y fueron a lugares como las Antillas, Groenlandia, Surinam, África del Sur, Argelia, América del Norte y otras tierras llevando el evangelio. En esas épocas donde era mucho más difícil. Ellos, como les comentaba, hay iglesias en América del Sur que todavía tienen esa tradición, o se llaman la iglesia morava del Ecuador, la iglesia morava de las islas que estaban Puerto Rico. Entonces ellos dejaron mucho en cuestión de misiones, en cuestión de llevar el evangelio a otras personas, ¿sí? Pero una manera en la que hicieron evangelismo o que llevaron el evangelio a otras partes del país me pareció que resaltaba sobre las demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Groenlandia se fueron de una manera distinta, pero hubo 2 hombres dentro de la iglesia morava, uno que se llamaba Juan Leonardo Dover, era un alfarero, y este apellido no me va a salir, pero es David Nichman, según yo. Estos 2 hombres fueron de los que crecieron. De hecho, el pueblo moravo, cuando recién llegó a las tierras de Zinzendorf, se estimaba que eran 600 personas. Y dentro de esas 600 personas, ¿sabes cuántos misioneros fuera de ese lugar tenían? 70. 70 personas habían salido a repartir el evangelio y 600 personas eran en total. Yo creo que en porcentaje me impresiona. Personas que le creían. Pero dentro de esas 70 personas había 2 hombres que su actitud me impresionó mucho y me reta, y quiero que la conozcas y la investigues si quieres más adelante. Pero estos 2 hombres tuvieron contacto con esclavos de África que eran llevados a América, que eran llevados a Norteamérica, eran traficados por el mundo entero. Pero ellos conocieron unos esclavos y Dios puso en su corazón algo, en compartirles el evangelio a ellos.
Había gente en Groenlandia, había gente en las Malvinas, pero ellos sintieron de parte del Señor: estas personas esclavizadas necesitan de Jesús. E hicieron una obra que me impresionó. Ellos mismos se dieron cuenta que la única manera de llegar a esos esclavos era haciéndose esclavos. Literalmente estos dos hombres empezaron un mover de venderse como esclavos para ir a alcanzar esclavos. Uno de ellos era carpintero y dice que hizo un ataúd para los dos, a cada uno, y subieron sus cosas. Y lo único que dijeron es: nosotros vamos, pero nos vamos a morir evangelizando a los esclavos. Se fueron para no regresar. Uno de los lemas que usaban era: el cordero inmolado reciba el galardón de su padecimiento. Que el cordero inmolado reciba el galardón de su padecimiento. Y su lema, de hecho, es una ovejita como con una aerola. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Y es una cruz al final con una bandera, y tiene pequeñas letras escritas que dice: nuestro cordero ha vencido, sigámosle. Estos hombres negaron su vida, negaron, a lo mejor no tenían muchas comodidades, pero se negaron a sí mismos para seguir evangelizando a más personas. Personas que muchos pues solamente daban dinero por ellos. Personas que probablemente ni tú ni yo hubiéramos querido ir a hablarles, pero ellos entendieron el evangelio. Y me sorprende mucho esto que tiene que ver con esclavitud. Sí, gracias a Dios nosotros, en México se abolió la esclavitud hace años. En muchas partes del mundo, no digo que todas, la esclavitud no es permitida. ¿Sí? Tal vez ahorita hay nuevas maneras de esclavitud. Conocemos, ¿no?, la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas, la explotación sexual. Sí, hay ese tipo de esclavitud, pero creemos que Dios puede cambiar todo eso, pero no al grado que se manejaba antes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo creo que tú ni nadie que conozcas conoce a un esclavo, pero antes era muy común, pero muy común. Pero esto me refleja algo dentro de mi interior, ¿sí? Que no solamente físicamente puede ser esclavo, sino espiritualmente se refleja. Y acompáñame al libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, versículo 16 dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Pablo, hablándole a los romanos o a los creyentes romanos que estaban lógicamente en Roma, pero la iglesia que estaba en Roma, diciéndoles: hey, recuerden que uno puede llegar a ser esclavo de todo lo que decide obedecer. Gracias a Dios no hay esclavitud física en nuestro país, pero yo sí creo, porque yo lo vivo a diario, que hay situaciones en tu corazón y en mi corazón que traen una esclavitud. Puede ser falta de perdón, puede ser no dar el perdón, pueden ser muchas cosas, pecados ocultos, malas intenciones, un carácter arrogante, un carácter duro. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho cosas que después nos arrepentimos? ¿Cuántas veces tú y yo hemos actuado de una manera que después llega una convicción y decimos: me hubiera quedado callado? ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho cosas que le hemos dicho a Dios: no lo vuelvo a hacer? Y ahí vas otra vez.
Y lo estoy hablando por mí, no estoy juzgando. La palabra de Dios nos ayuda a entender cuál es el propósito para nuestras vidas. Todo esto viene para nosotros mismos. No estoy agarrando un juicio para juzgarte a ti. Claro que no, porque esto es para mí. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hechos del mismo molde, somos carne, fallamos delante de Dios. Y aquí en Romanos nos exhorta a pensar de esta manera. Todos somos esclavos de lo que decidimos obedecer. Ponte a analizar, ¿qué es lo que estás obedeciendo tú? ¿Tus deseos? ¿Estás poniendo más empeño en algo o terrenal que las cosas de Dios? Yo creo que yo sí he fallado y fallo, porque no hay nada que escape ante los ojos del Señor. Y Él conoce lo profundo de tu corazón y de mi corazón y sabe de qué pie cojeamos. Él te conoce a la perfección, Él te creó, sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza. ¿Cuánto más vas a ver lo que hay dentro de tu corazón? No hay nada oscuro o en tinieblas delante de Él. En Romanos 6:1 dice: ahora bien, ¿debemos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Una pregunta muy retórica de parte de Pablo a la iglesia de Roma, ¿sí? Hablando de la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia? ¿Qué es la gracia, hermanos? Favor inmerecido, algo que tú no mereces, pero Dios te lo da gratis. Nosotros no podemos comprarlo, no nos alcanzaría para pagarlo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Es algo que se nos dio, pero aquí nos reta con una pregunta: ¿debemos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? Nosotros tenemos la libertad de como sabemos que Dios nos dio la libertad, nos perdonó, murió por nuestros pecados, y gracias a ese sacrificio nosotros alcanzamos misericordia y salvación por medio de Él, y lo usamos como un método, como un borrador y un lápiz al otro lado, donde tú estás haciendo cosas y borras y te arrepientes y tienes una constante vida cayendo y cayendo. Eso es lo que está retando Pablo, diciéndoles: entonces, ¿estamos bien actuando? ¿Deberíamos seguir pecando? ¿Deberíamos seguir en una vida pecaminosa? Al fin y al cabo, Cristo murió por nosotros. Yo he actuado así. Yo he actuado de esa manera, creyendo que tenía el superpoder de borrar mis pecados, la supergoma, que yo decía: ¿sabes qué? Al fin que Cristo murió por mí. Yo actué de esa manera, y muchas veces hasta inconscientemente actuamos de esa manera. Se nos hace fácil vivir una vida en pecado, pero aquí nos reta: por supuesto que no debemos de vivir una vida pensando de esa manera, sino al contrario, nosotros debemos de vivir una manera diferente. Dice en el versículo 5: dado que fuimos unidos en Él en su muerte, también seremos, dice, resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Con Cristo ya no somos esclavos del pecado. Pero el problema es que también nos dice que nosotros decidimos obedecer a lo que nosotros queremos ser esclavos. Yo creo que no hay mucho que explicar en medio de la palabra. La palabra se explica por sí sola. Pero Cristo nos vino a dar una libertad que muchas veces tú y yo despreciamos
por querer estar esclavizados a algo. Llámese malas actitudes, llámese pecados ocultos, llámese pues a lo mejor tu temperamento, llámese alcoholismo, drogadicción. Estoy seguro que tú sabes de qué pie cojeas. Yo sé de qué pie cojeo. Yo puedo reconocer esa área de mi vida que digo, estoy siendo esclavizado por esto. Reconozco que me hace falta trabajar en esta área de mi vida. Reconozco que me hace falta este carácter de un hombre cristiano que camina hacia una libertad de parte del Señor. Pero muchas veces he dicho, no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname. Y me siento como ese perro que vuelve a su vómito, porque cuando vuelvo a caer, te sientes fatal. Y vas delante del Señor con más vergüenza, pero al pasar de las veces, a veces te hace hábito vivir una vida así. Y créeme que no es algo que solamente a las personas pues malas les pasa, porque les pasa a todas las personas. Inclusive podemos ver un corazón duro en gente tan cercana que estuvo, es más, con gente que estuvo con Jesús. En Mateo 20 podemos ver la historia de cuando Jacobo y Juan, o más bien la mamá de Jacobo y Juan, fue delante de Jesús y le solicitó hacer algo. ¿Se acuerdan? Dice Mateo 20 en adelante. Entonces la madre de Jacobo y de Juan junto con ellos se acercaron a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino, dice, uno de estos dos hijos míos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Y no sabes lo que estás pidiendo, le replicó Jesús. ¿Puedes acaso beber del trago amargo de la copa que yo he de beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a la derecha y a mi izquierda no les corresponde conocerlo. Eso está decidido por mi Padre. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Por el contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, dice esta versión. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No sé a ti, pero esta historia a mí me refleja un corazón como el mío. Un corazón que se suele envanecer, que busca lo propio, que a lo mejor las intenciones no son malas, pero evidencia la naturaleza humana, ¿sí o no? Y estamos hablando de personas que caminaron con Jesús, personas que lo tuvieron de frente. ¿Cuánto más nosotros que creemos en fe lo que Él hizo por nosotros? Nos cuesta trabajo reconocer nuestros errores, reconocer nuestra humanidad y decir, sí, es cierto, yo tiendo a ser como ellos. ¿Y sabes por qué está aquí en la Biblia? Porque tú y yo estamos hechos con el mismo molde. Cometemos estas mismas clases de errores. Ahora, no solamente ellos dos, porque si se dan cuenta, estaba contando la historia o le estaban haciendo la solicitud y dice Jesús, antes de que Jesús los llamara, dice en el 24, cuando oyeron los otros 10, se indignaron contra los hermanos. Esta parte me deja como pensando un poco. ¿Por qué se indignaron? ¿Porque dijeron, no, todos somos iguales? ¿O porque tal vez estaban pensando, ay, se me adelantaron, yo quería el puesto? No sé, no lo dice la Biblia. Pero como yo soy humano y yo entiendo la naturaleza de mi humanidad, sé que muy probablemente
ellos pensaban muy similar. ¿Quién va a tener el mejor puesto? ¿Quién va a ser la mano derecha? Yo creo que eso podría ser o podría ser algo vívido en la vida de ellos. Al menos lo reconozco porque en mi vida lo es. Siempre buscando beneficios, aunque no los quiera. Es parte de lo que somos. Pero gracias a Dios, ahora podemos ver más allá y reconocer lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y así poder nosotros reconocer nuestra debilidad y al mismo tiempo ir delante de la cruz y decir: te entrego todo lo que soy, mis debilidades, aún lo bueno que puedo ser. Vengo delante de ti y te lo dejo a tus pies. Más adelante en Romanos 12 nos exhorta a cómo debemos de vivir. Romanos 6:12, perdón. Seguimos en el capítulo 6, en el versículo 12 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para Dios. Dice el 14: el pecado, di conmigo, ya no es su amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad que les da la gracia de Dios. Pablo está exhortando a los cristianos, te está exhortando me está exhortando a mí, te está exhortando a ti. Y sabemos que el que dicta todas estas palabras viene del Señor. No debemos de vivir de esa manera. No debemos de vivir pecando como costumbre. No permitan que el pecado controle su manera de vivir. No permitan que sea su dueño. Yo reconozco que he permitido muchas veces seguir o como leímos al principio, ser esclavo de lo que decido obedecer. Yo creo que tú y yo debemos de entender esta parte y decir: ¿sabes qué? Yo decido perdonar en obediencia, porque no es parte de lo que quiero estar esclavizados. Porque te puedes amargar. Está hablando de la falta de perdón. Puedes destrozar tu vida interior. Es más, es hasta ridículo pensar que el enojarte y el no perdonar le estás haciendo un daño a alguien más o estás vengándote por algo. Hemos escuchado esa analogía de decir que la falta de perdón es como tomarte veneno, tú mismo tomarte un veneno y pensar que la persona que te sientes ofendida le va a hacer efecto. Es ridículo. El único daño que estás haciendo es a ti. Estás siendo esclavo de una falta de perdón, de un pecado oculto, de pláticas que no debes de tener. Tú puedes ser esclavizado por muchas y diferentes cosas. El pecado ya no es más su amo, porque ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la ley. ¿Qué era la ley? Un conjunto de reglas que debías de seguir para poder ser salvo. ¿Sí? Dios instituyó los 10 mandamientos y una serie de más leyes, pero el único objetivo de eso era reflejar o evidenciar que nunca las vas a poder cumplir. Es decirte: mira, si cumples todo esto, podrías llegar a ser salvo, pero sabemos que una y otra vez quebrantamos las leyes. No sé si te ha pasado, pero ¿cuántas veces tú has puesto leyes en tu casa? De decir: ¿sabes qué? No vamos a utilizar el celular en horarios de comida. Sí, lo vamos a dejar en este lugar. ¿Y para cuánto te gusta? ¿2 semanas? ¿1 mes? ¿Y quién es el primero que lo rompe? A lo mejor no tú, pero empieza uno y después el otro
y después ya no hay problema, ya lo puedes usar, ya pasó la ley. Tus propias leyes las rompes. A lo mejor esto es ridículo, el no usar un celular. A lo mejor es algo más que has puesto instituido en tu casa y las rompes. Bueno, al menos yo las rompo. Yo he pasado por ese tipo de problemas. Pero la ley misma solamente refleja nuestra debilidad como hombres. Y lo que hace es evidenciar que no podemos, mediante nuestras obras, alcanzar salvación. Y lo único que apunta es a Jesús, es el que puede. Tú y yo no podemos, pero Jesús sí pudo. Y Él vino a la tierra, eso es el evangelio. Que Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino se despojó de sí mismo y bajó a la tierra, vivió entre nosotros, murió y resucitó. Y Él regresará por su iglesia, por la novia. Nosotros somos parte de esa novia, somos parte de la iglesia por la cual ha de venir. La ley no nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios en nuestras vidas, el favor inmerecido, lo que Él hizo por nosotros, que trae libertad en medio de nuestras propias esclavitudes. Yo puedo reconocer eso. Fui esclavo de muchas cosas, inclusive estoy batallando con otras, y estoy seguro que en tu corazón también. Yo no puedo decirte, ¿sabes qué? Cambia esto. Tú mismo y el Espíritu Santo en ti puede decirte, ¿sabes qué? Estás atado a esto. Estás atado a aquello. Eres un esclavo de tus propios pensamientos. Eres un esclavo de tus propios malos deseos. Eres un esclavo. Vuelve a decir en el versículo 15 del capítulo 6 de Romanos: ahora bien, esto significa que podemos seguir pecando para que la gracia de Dios nos ha librado de la ley. Claro que no. No significa entonces que no es bueno ver lo que dice la ley como un ejemplo de vida. Pero la ley no nos va a santificar. El que nos santifica es Jesús por medio de su sangre y del sacrificio que hizo por nosotros. ¿Estás conmigo? Jesús es el único que puede traer esa libertad. Pero necesitamos reconocer nuestra debilidad como hombres y decir, ¿sabes qué? Jesús le dijo a las personas: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, por más que yo quiera ser justo por mis propias fuerzas, no puedo. En medio de la palabra de Dios hay varias maneras o varios significados o palabras que salen del griego que tienen que ver con esclavitud o servidumbre, ¿sí? Una de ellas es la más común, e inclusive nosotros la usamos en la iglesia, o la has escuchado, diácono, ¿sí? Esa palabra viene de diaconeo, que dice de una persona que asiste, sirve. Significado es siervo, sí, pero también esa palabra siervo viene contextualizada en otras dos palabras, que una es duolos y otra es duolo, que tienen dos significados muy diferentes, o más bien parecidos, pero aplicados en diferente manera. Uno de ellos es duolo, que significa esclavizar o someter. Cuando alguien te somete a esclavitud se utiliza esa palabra. Pero la otra me sorprende un poco más, porque esta es duolos, que dice esclavo. Originalmente el término es el inferior de la escala de servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega voluntariamente al servicio. Y estas tres palabras vienen en medio de todo lo que dice Pablo. Es más, si ustedes pueden leer Romanos 1, ¿cómo se describe Pablo a la iglesia? ¿Cuáles son las primeras palabras que dice? Yo, Pablo,
esclavo de Jesucristo, elegido por Dios para ser apóstol. El mismo Pablo podía reconocer cuál era su posición delante de Dios: un siervo del Señor. En medio de 1 Corintios 9, en el versículo 16 dice: sin embargo, predicar la buena noticia es algo de lo que no me puedo jactar. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si yo hiciera por mí, o si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Y dice el 19 algo muy bueno. Dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo a todos para que muchos conozcan a Cristo. Dice: cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo la ley judía. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están abajo de la ley. Cuando estoy con los gentiles, como quien no sigue a la ley, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevar a Cristo. Pero no ignoro las leyes de Dios, obedezco la ley de Cristo. Él mismo podía reconocer que él era un hombre libre. Sin embargo, me he hecho esclavo a todos para llevar a muchos a Cristo. Y dices: entonces creo que esto que estás diciendo está medio encontrado, ¿no? ¿Qué tiene que ver ser libre para ser esclavo? Pues es una realidad en Dios. Dios te libera del pecado. Dios te libera de muchas cosas en tu corazón y te llama a obedecer a Él. Romanos 6:17, siguiendo leyendo lo del principio: ustedes antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de una vida recta. Y dices: wow, ¿cómo está usando esta palabra? A lo mejor para nosotros puede sonar un poco duro, un poco difícil de entender, que nos dan una libertad para hacernos esclavos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo que pasa es que estas personas, el pueblo moravo, Pablo y algunos de los apóstoles, pudieron reconocer que lo mejor que podían hacer en agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros es responder de esa manera. ¿Cuánto cuesta tu salvación? ¿Cuánto cuesta la vida de una persona? No tiene precio. ¿Quién puede pagar el precio que Jesús pagó de los que estamos aquí? Nadie. Sin embargo, nos lo dio gratis. Nos dio esa salvación que no tiene precio. No podríamos pagar con todos los humanos del mundo, ni todos juntos podríamos pagar lo que Él hizo. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en agradecimiento a Dios? Yo veo lo mismo que Pablo: hacerme el siervo de Él, correspondiendo lo que Jesús hizo por ti. Lo único que puedes hacer es: Señor, no tengo nada que ofrecer, está mi vida para ti, está mi corazón para ti. Ahora entiendo cómo Pablo podía hablar de esta manera y decir estas palabras. ¿Cómo puede ser un esclavo no forzado, sino un esclavo correspondiendo el amor de Dios a su vida? Debemos de tener esa mentalidad en este sentido, no una mentalidad de esclavo y soy una marioneta de Dios, sino soy
parte de lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Es un privilegio que nos está dando. Pablo mismo lo dice, es un privilegio. Ay de mí si no predico la buena noticia. Ay de mí, porque reconoce que lo único que puede hacer en agradecimiento o gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros es entregarle tu vida. Entreguémosle nuestra vida en ese sentido. Y dice Pablo, uso esta ilustración de la esclavitud para ayudarnos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Pero ahora deben de entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es reconocer que estamos al servicio del Señor. Ahora puedo entender a estas dos personas moravas que dijeron, Él dio todo por mí, porque yo no voy a dar todo por Él. Y no te estoy diciendo que no te enfoques, que te debes de desenfocar de tu trabajo, ni nada de eso, pero todo tiene que girar en torno a lo que Dios hizo por ti. Y tu respuesta debe de ser muy parecida a la de Pablo, a la de estos moravos y de muchas personas que dieron todo, incluso sus propias vidas, para que otros conocieran de Jesús. Por eso tú y yo estamos en donde estamos. Por eso a nosotros nos tocó ir a otro lado, pero somos parte de lo que se está haciendo en Zamora, en México y en los confines de la tierra. Nadie en este mundo, dice en Lucas, si un sirviente se pone a servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es un ejemplo. Pero ¿sabes algo que tú y yo debemos de entender? Es que hay de dos sopas. O decides seguir siendo esclavo del pecado, o eliges servir al Señor. Hay de dos sopas, no hay nada en medio. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dijo Juan a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis? Le dice, prefiero que hubiera sido, parafraseando, prefiero que hubiera sido frío o caliente, pero no tibio. Parafraseando dice, porque me da asco la tibieza, porque lo vomito de mi boca, dice. Hay de dos sopas, o eres o no eres, o estás o no estás. Y lo mejor de todo es que te deje elegir qué es lo que quieres hacer. Todos sabemos que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que nosotros debemos de reconocer vez tras vez nuestra naturaleza pecaminosa y ir siempre caminando hacia la libertad que da Dios, nosotros esforzándonos por el servicio a Dios. Y ya voy a terminar. Uno de los pasajes últimos que quiero leer está en Deuteronomio, hablando de la ley, hablando de lo que se hacía antes. ¿Por qué? Porque el contexto de ese tiempo era que había esclavos, ¿sí? Y en Deuteronomio 15:12 nombra o dice lo que deben de hacer con esos esclavos. Y me sorprende mucho lo que dice este mandamiento. Deuteronomio 15:12 dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo o te sirve por 6 años, el séptimo año deberás dejarlo en libertad. Cuando liberes a ese siervo varón, no lo despidas con manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus ganados, de tus vinos. Dale parte abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda
que una vez fuiste esclavo de la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón te doy este mandato. ¿Y cuál fue este mandato? Lo que leímos es el mandato. Pero dice, pero supongamos que tu siervo dice, no te dejaré, porque se ha encariñado contigo y con tu familia, y le ha ido bien en tu casa. En ese caso toma un punzón, dice, y perfórale el lóbulo de su oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. Y dices, ok, y esta ley que ya no es aplicable a nuestros tiempos, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Yo me enfoco en la actitud de ese siervo, que si da la casualidad, dice, o en otras palabras, si pasa esto, dice, supongamos que tu siervo dice, no te dejaré. Yo puedo reconocer que esta es la mejor actitud en respuesta a lo que Cristo hizo por ti. Poder reconocer lo que decía la Biblia cuando decía, es mejor un año en tu presencia que 1000 lejos de ella. Yo puedo reconocer que es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar, de decir, ¿sabes qué? No hay otro lugar a donde yo pueda ir. ¿Recuerdan cuando Jesús confrontó a la multitud de gente que alimentó? Después de alimentarlos y que pasaron tiempo con Él, llegó ante ellos y les dijo, ¿saben por qué ustedes están aquí? Parafraseándolo, porque les he llenado el estómago, pero no están por lo que yo les estoy diciendo. Están aquí por las cosas materiales en su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado muy similares, queriendo solo beneficio para nosotros? Inclusive a sus discípulos les dijo, ¿qué? ¿Cuántos de ellos se fueron? Muchos. Y les dijo a sus discípulos, ¿también se quieren ir ustedes con ellos? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Señor, ¿a quién iremos que tenga palabra de verdad si no eres tú? Nosotros lo mejor que podemos hacer es tener esta misma actitud de este esclavo que dice, yo me quedo contigo. Quiero que me marques en mi corazón como un símbolo de mi compromiso. Quiero que me marques dentro de mí, Señor, simbólicamente como lo hicieron en ese texto. Dice que le ponían la oreja en el dintel de la puerta y la perforaban como en sello de que era un servicio eterno o completa, de una vida completa. El mayor ejemplo es Cristo. Y termino con esto, hermanos. Lo han leído, lo saben. Filipenses 2, del 5 en adelante, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció de sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Dice, cuando apareció en la forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Quieres el mejor ejemplo? El ejemplo está en Cristo. Él se hizo siervo hasta la muerte. Aquí en esta versión dice que se puso en posición de esclavo para ir a una muerte, para perdonarte tus pecados y para traer esa libertad a tu vida. No vivamos más en cautiverio. Pon delante de Dios todas esas áreas que tengas que poner. Y estoy seguro que tú sabes cuáles son, porque tú y Él saben la verdad sobre tu vida, así como yo y Él sabemos lo que hay dentro de mí.
Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, queremos reconocer delante de ti nuestra debilidad como hombres, Padre. Reconozco, Padre, mi debilidad como hombre y que te he fallado y que he decidido obedecer a ciertas cosas que me han esclavizado, Padre. Sé que no he otorgado perdones, sé que no me he comportado debidamente, sé que tengo cuestiones que no te agradan y que he decidido seguir y obedecer, a las cuales me he esclavizado, Padre. Pero hoy vengo delante de ti en esta mañana, en esta tarde, Padre, para decirte: ayúdame. Acepto lo que tú hiciste en esa cruz. De nuevo vengo ante ti, Señor, suplicando perdón, pero con una convicción en la cual estoy consciente, que es que no volveremos atrás, Señor, porque reconocemos que en ti hay poder para cambiar nuestras vidas, en ti hay poder para dar libertad en medio de esas esclavitudes, en medio de todas mis actitudes que no te agradan, Señor. Dile en tus propias palabras: Señor, ayúdame en esta área. Tú conoces cada área de los que estamos aquí. Te pido que nos ayudes en nuestras flaquezas, Padre. Aceptamos, Padre, tu liderazgo. Aceptamos ser sumisos a ti, Padre. Aceptamos obedecerte a ti, Señor Jesús. Y podemos entender lo que es una esclavitud en amor, una esclavitud buena, que es un servicio a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el su